Durante décadas, el gobierno ruso ha sido acusado de ocultar experimentos que violan toda lógica médica, moral y científica. Pero entre todos los rumores, hay uno que sobresale por su oscuridad y silencio absoluto: el experimento de la instalación K-12. Oficialmente no existe. Pero lo que descubrí al acceder a documentos filtrados, grabaciones secretas y testimonios de antiguos agentes, me cambió para siempre. El proyecto comenzó en 1949, en pleno apogeo de la Guerra Fría, bajo una montaña del Cáucaso donde no llegaban señales, registros ni preguntas. El objetivo no era crear armas, era entender cómo manipular la mente humana. El experimento consistió en encerrar a 5 prisioneros políticos, considerados desechables, en una cámara hermética, con acceso constante a un gas experimental diseñado para eliminar la necesidad de dormir. Según los científicos, permitiría mantener la conciencia humana en estado de vigilia durante semanas, superando los límites naturales. Los primeros días parecían exitosos. Los sujetos hablaban entre sí, mostraban energía anormal, incluso discutían temas filosóficos complejos. Pero al tercer día comenzaron los cambios. Uno de ellos dejó de hablar, solo miraba fijamente a la pared. Otro empezó a arrancarse las uñas. Para el quinto día, uno gritaba durante horas hasta que desgarró sus cuerdas vocales, pero el verdadero horror comenzó al noveno. Un silencio absoluto invadió la cámara. Los micrófonos no captaban ningún sonido, solo una respiración pesada. Cuando los científicos usaron el intercomunicador para verificar si estaban vivos, una voz calmada respondió: «Estamos despiertos, no interrumpan». Esa noche las cámaras dejaron de transmitir imagen. Una interferencia desconocida inutilizó los sistemas, pero el equipo no fue autorizado a intervenir. Querían saber qué pasaba más allá de los límites. Fue en el día 11 cuando abrieron la cámara. Lo que encontraron desafió toda comprensión. La sala estaba cubierta de sangre, órganos desparramados, piel arrancada. Uno de los sujetos había muerto, pero sin signos de lucha, como si lo hubieran desensamblado quirúrgicamente. Otro reía suavemente mientras se comía fragmentos de su propio estómago. Los 3 restantes estaban mutilados, pero vivos. Miraban al equipo médico como si no sintieran dolor, con una lucidez imposible. Gritaban cuando se les retiraba el gas, suplicando su regreso. Uno dijo: «Sin el gas no somos nada. No dormimos porque ya vimos lo que hay al otro lado». Intentaron sedarlos. Fracasaron. Les cortaron tendones y aún así se arrastraban. Cuando intentaron llevarlos al quirófano, uno de ellos mordió la yugular de un guardia. Murieron 2 miembros del equipo ese día. Los médicos insistían en terminar, pero el alto mando ordenó continuar. El último sujeto consciente fue atado a una mesa y estudiado durante 72 horas seguidas. Lo que reveló fue aún más perturbador. Dijo que al perder el sueño, se habían reconectado con una conciencia ancestral, algo más allá del tiempo, algo que habita en la vigilia eterna. Dios duerme, el hombre duerme, nosotros ya no. Tras varios intentos de contenerlo, su cuerpo colapsó en un ataque neurológico. Murió con una sonrisa, y sus ojos no se cerraron. El cuerpo se descompuso de forma anormal. En 24 horas, desapareció molecularmente. Los científicos redactaron un informe final que fue clasificado como no divulgable por riesgo psicológico severo. Pero años después, un nieto de uno de los investigadores filtró parte de los archivos. Videos, audios, fragmentos de diarios, grabaciones de pesadillas, dibujos hechos por los pacientes. Una de las notas decía: «Solo dormimos porque tenemos miedo, pero el sueño es la verdadera prisión».
Desde entonces, docenas de personas en foros ocultos aseguran haber practicado el mismo experimento. Aislamiento total, cero sueño, respiración controlada. Algunos reportan visiones de una figura sin rostro que les observa desde las sombras de sus cuartos. Otros aseguran haber escuchado voces pidiéndoles que no se detengan. Lo más perturbador es que, en 2016, una grabación de un hospital psiquiátrico en Ucrania captó a un paciente repitiendo una frase en ruso antiguo, idéntica a la del experimento de 1949. «No me duerman, ya lo vi, ya desperté». Y eso no fue todo. En 2019, en los archivos desclasificados del FSB, se encontró una fotografía. Mostraba una sala subterránea con símbolos eslavos pintados con sangre, 5 camas oxidadas y una cámara aún activa. En el fondo, un sujeto de espaldas, aparentemente despierto, sin sombra visible. Se intentó rastrear el lugar. Oficialmente, no existe. Pero la imagen coincidía con las coordenadas de una zona militar restringida en Siberia. Desde entonces, decenas de desapariciones en las cercanías han sido atribuidas a osos o clima extremo. Pero las familias reportan haber recibido llamadas con una voz distorsionada que repite: «Despierta, no regreses al sueño». Algunos teóricos aseguran que este experimento abrió una puerta. Durante décadas, no física, sino mental, y quienes han cruzado ese umbral ya no pueden regresar. La conciencia expandida, según los últimos informes, no es evolución, es una condena, un castigo por intentar penetrar lo que solo los muertos comprenden. Hay quienes aseguran que uno de los sujetos logró escapar y vive oculto en América Latina, en un sanatorio abandonado. Dicen que por las noches grita sin cesar en ruso. Otros creen que el gas nunca fue un error, sino un mensaje, y que su verdadera función no era mantenerlos despiertos, sino alejarlos del plano donde las cosas dormidas aún vigilan. Tú decides si esto es una historia más. Pero si alguna vez te despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana y sientes que algo te observa desde el rincón más oscuro de tu cuarto, recuerda, tal vez alguien, en algún lugar, aún está despierto, y no está solo.